Colombianos, buenas tardes. De nuevo, Pablo de la Cruz Almanza. Soy el del ensayo Hay que democratizar el presupuesto, porque en un país capitalista todos debemos tener capital de trabajo. Hoy el tema es la declaración de renta obligatoria. Cuando hablo de declaración de renta me estoy refiriendo a que el Estado colombiano vive o se mantiene en su gran mayoría de los impuestos. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado como el IVA, el impuesto al patrimonio, en fin. Y se le dan otras denominaciones también como contribuciones y tasas. Quiero plantear este tema hoy a los colombianos y es en el sentido de que todos los que nazcan en Colombia deben declarar renta desde ese día, es decir, desde que se nace hasta que se muere. Una persona que nazca en Colombia al lado del registro civil de nacimiento debe hacer o se le debe hacer la declaración de renta. Esto va a permitir de que el Estado tenga el control total, que es lo que debe hacer un Estado democrático. Conocer qué patrimonio tienen sus habitantes y conocer cuáles son los recursos que efectivamente tiene para invertir en sus nacionales. Es decir, si el Estado conoce qué cantidad de impuestos o qué cantidad de recursos va a captar o va a tener durante los periodos presupuestales, es decir, anualmente, sabe también cuáles van a ser las inversiones que se deben hacer en beneficio de la población. Esta declaración de renta obligatoria va a permitir que Colombia sea un país más desarrollado. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando es que todos sus habitantes tengan un nivel de vida digno. Todos los habitantes tengan un nivel de vida acorde con su estatus social. Todo el mundo tenga ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Ese es el desarrollo de un país. El desarrollo de un país no se mide por carretera o por grandes aeropuertos. Se mide por la calidad de vida de sus habitantes. Cuando yo hablo de que Colombia se mantiene en su gran mayoría de los impuestos, también tengo que referirme brevemente qué son impuestos. Impuestos son pagos obligatorios que hacen las personas naturales y jurídicas para que el Estado se sostenga. Esos son los impuestos. ¿Y qué son las tasas? Las tasas son unos pagos voluntarios que se hacen cuando se adquiere un servicio. Por ejemplo, el servicio a la gasolina. Cuando se paga un galón de gasolina, se paga una tasa. Eso es un pago voluntario. Si no uso ese servicio, no lo pago. ¿Y qué son las contribuciones? Porque hay también que tener claridad sobre eso. Son pagos obligatorios que se hacen para recibir la prestación de un servicio. Por ejemplo, el pago que se hace para mantener las ciudades limpias, entre comillas, que el pago a la recolección de las basuras. Esos son esencialmente los recursos o las fuentes de recursos del Estado. Como les hablé, también hay otro, el pago de impuesto al valor agregado, el impuesto al patrimonio, que por lo regular en Colombia se venía utilizando era para la guerra. Eso ya hay que irlo cambiando, aunque todavía seguimos en un riesgo de guerra en Colombia. Pero no me quiero meter en ese tema, solo me quiero meter en la democratización de los presupuestos. Si Colombia logra esto de que todos declaremos renta desde que nacemos hasta que fallecemos, Colombia va a tener un país con cero elusión de impuestos y cero evasión de impuestos. La evasión de impuestos es un delito.
Y la elusión de impuestos es una interpretación errónea, es la forma que tenemos para interpretar la ley y de esta manera, a mi juicio, conscientemente evadir el pago de los impuestos. Este es un riesgo que acabamos con la declaración de renta obligatoria. ¿Qué más ganamos con la declaración de renta obligatoria? Que conocemos qué tiene cada colombiano y el Estado principalmente conocerá cuál es el capital de cada uno de los colombianos y cuál es su fuente de ingreso, y va a conocer de una vez por todas quién se presta o no para hacer trampa a la ley. Porque si una persona se presta para hacer declaración de bienes que no son de él, está infringiendo la ley. Eso se llama testaferrato o se llama ocultamiento de bienes. Eso, bueno, habrán varias denominaciones, pero especialmente lo que busco yo como ciudadano colombiano es que el Estado tenga el conocimiento pleno y la ciudadanía en general tenga el conocimiento pleno cuál es la fuente de riqueza de cada uno de los colombianos. Estaríamos acabando entonces de plano con la famosa riqueza suboculta o con las famosas riquezas subterráneas. Acabaríamos con todo eso y sin miedo. Todo aquel que tenga su riqueza la pueda declarar. Todo aquel que tenga sus bienes los pueda declarar sin el riesgo de que el Estado se los vaya a quitar. Porque esa es otra. Aquí muchísimas personas les da miedo declarar es porque el Estado le va a quitar los bienes vía impuestos, vía procesos de extinción de dominio, vía procesos penales por investigación. Todo eso se acabaría si declaramos renta todos. Se acabarían ese poco de procesos penales que la DIAN hoy tiene en trámite. Porque ya no serían necesarios, señores. Ya no sería necesario tantos procesos para perseguir a los colombianos. Por lo contrario, habrá más confianza porque todo el mundo sabe qué es lo que tiene y qué es lo que le debe pagar al Estado. ¿Para qué? Porque hay que saber también para qué pagamos impuestos. Para que cada día y cada anualidad o cada año haya mayores ricos en Colombia. Porque la idea no es quitarle la riqueza a los que lo tienen. Por el contrario, hay que permitirle que sean más ricos. Pero que también los que no tienen riqueza se les dé la oportunidad de adquirir su patrimonio, de adquirir sus recursos para mejorar cada día su nivel de vida. Porque creo que si las familias se mantienen en un estado sano, hablando sanidad como la salud, el trabajo, la recreación, el empleo, todo eso que genera una salud mental, una salud física, todo eso que mantiene a una persona en unas condiciones óptimas, se le permita que también pueda aportar con sus impuestos al crecimiento y al desarrollo del país. Porque una persona que tenga ingresos, que tenga con qué pagar, no debe eludir ni evadirlos. Por el contrario, los debería pagar con amor, con cariño. Porque eso es lo que debe hacer aquella persona que realmente tiene unos ingresos suficientes para mantener y ayudar a mantener la estabilidad económica, política y social de la nación colombiana. La declaración de renta obligatoria acabaría también con la pobreza. ¿Y por qué acaba con la pobreza? Porque todos tendrán la oportunidad de adquirir, por lo menos en Colombia, yo no sé si es bueno o malo, pero el sistema financiero lo primero que le pide a un ciudadano cuando va a adquirir un crédito es la declaración de renta. Entonces, a mi juicio, va a beneficiar a muchísima gente a que puedan acceder al sistema financiero. El que no tenga recursos por herencia o por sucesión, lo adquirirá por créditos, para inversión, para sus proyectos productivos, porque tiene una declaración de renta que lo respalda. Entonces, no es descabellado, colombianos, que hagamos una declaración de renta general desde que se nace hasta que se muere. Muchísimas